los participantes de esta asignatura de Derecho Internacional, comprendida dentro del programa de estudios del doctorado en Ciencias Jurídicas. Mi idea en este momento era hacer alguna eh, retroalimentación sobre la característica, una retroalimentación sobre las evaluaciones que están cargadas en la plataforma. En este momento no hay participantes conectados, entonces voy a avanzar en la temática propia de este encuentro para poder luego, apenas hayan participantes conectados, pues empezamos a conversar un poco sobre el aspecto de el plan de evaluación y las actividades correspondientes. Vamos a empezar entonces a conversar un poco, como íbamos en el encuentro anterior, sobre el derecho internacional. Habíamos hablado, ¿sí? Lo que era el derecho internacional público, lo separamos un poco del derecho internacional privado, ¿sí? Y entonces me interesaba, eh, habíamos hablado de algunas materias que regula el derecho internacional público, porque en el planteamiento de esta materia he considerado pertinente tratar sobre todo, bueno, también lo he considerado, porque así lo sugiere el programa, tratar sobre todo lo concerniente o desarrollar en mayor medida lo concerniente a el derecho internacional público. Sin embargo, cuando vean el plan de evaluación, van a ver que también se toca un poco lo respectivo al derecho internacional privado. ¿Cómo está, doctor Sami? Gracias. Me estaban visitando el doctor Sami Hamdan. Entonces, con respecto al derecho internacional público, al derecho internacional público, hay un aspecto fundamental y muy importante que debemos considerar que, joven, ¿me puedes prender el aire? ¿Está dañado? No hay problema. Bueno, eh, quería tratar un aspecto fundamental del cual debemos partir, que es el relacionado con el concepto, con la idea de los tratados internacionales. ¿Por qué los tratados internacionales? Porque partamos de un supuesto, el siguiente supuesto. El supuesto es el siguiente. No existe dentro del derecho internacional público un ordenamiento jurídico propio, respectivo, un ordenamiento jurídico centralizado que permita generar las mismas circunstancias y las mismas consecuencias de los ordenamientos jurídicos nacionales. Es decir, que no existe un conjunto de normas coercitivas, coercibles, que puedes decir que puedan hacerse cumplir forzosamente, porque no hay un ente superior que haga las veces del Estado, unos órganos jurisdiccionales que hagan las veces de los órganos jurisdiccionales internos. Sí hay una organización, ¿sí? No digamos que no hay una organización, hay órganos jurisdiccionales, pero los sujetos de derecho también están sometidos a obligaciones, como los sujetos de, de derecho interno, las personas jurídicas y naturales, las personas naturales y jurídicas, pero en este caso no existe una forma de hacer coercitivo el cumplimiento de las obligaciones. Es más, las obligaciones se derivan de unas normas que han sido aceptadas, han sido aprobadas, han sido contraídas por la voluntad de quienes son los sujetos de derecho y quienes se vinculan. ¿A través de qué? A través de los tratados internacionales, que tienen muchos nombres. Ya vemos los tratados internacionales, pero tienen muchos nombres: convenios, protocolos, acuerdos, convenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de esos nombres, todos son tratados internacionales. Entonces, ¿qué es un tratado internacional? Es una norma jurídica de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria para los estados. El hecho de que yo estoy afirmando de que no es posible lograr un cumplimiento
forzoso, que se pueda que sea coercitivo el cumplimiento de la obligación contenida en esa norma internacional no implica que no sea una obligación. El problema es que no hay un sistema jurídico internacional en el que haya un superestado, un poder supraestatal que obligue a los estados dentro de, digamos, de un orden jurídico similar al orden constitucional de cualquier país a cumplir forzosamente con esas obligaciones. Entonces, es norma jurídica de naturaleza internacional vinculante y obligatoria para los estados que se encuentra regido por este, que puede constar en uno o varios instrumentos jurídicos. ¿Por qué? Porque el tratado internacional, en no pocas oportunidades, está determinado por la existencia de uno o más documentos relacionados con ese tratado. ¿Por qué? Porque resulta que, a diferencia de los consensos o acuerdos que se puedan lograr entre personas en el seno de un órgano legislativo nacional que llevaría al acuerdo entre fuerzas políticas, partidos políticos, eh, tendencias de opinión, grupos de opinión, grupos de presión, etcétera, etcétera. Más allá de eso, en el plano internacional se lleva a que toda esa varaunda de fuerzas políticas que se mueven en el entorno de un estado van a estar representadas por una persona que es el representante plenipotenciario de cada estado para negociar y suscribir los tratados. Eso conlleva a que los tratados deban avanzarse muy lentamente porque tiene que lograrse el consenso interno dentro del Estado y el consenso externo con otros estados. Muchas veces el avance de las normas internacionales es muy lento, conlleva también los cambios de gobierno, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, muchas veces un tratado está constituido en varios documentos porque se tiende a firmar por fases, es decir, si hay unos puntos en los cuales hay un mayor consenso, se avanza con esos puntos. Si hay unos puntos en los cuales hay ciertas áreas que no son comunes, se dejan para después, y hay puntos que son extremadamente críticos, se van desarrollando. Y esto puede conllevar el paso de años, de lustros, de décadas incluso, para poder obtener medianamente un consenso. Entonces, los tratados internacionales pueden constar en distintos instrumentos, en distintos documentos, aunque sea el mismo tratado, porque se va avanzando poco a poco, paulatinamente y de manera programada en su aprobación. También es indiferente la denominación que se le dé. Siempre son tratados internacionales. Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre estados, aunque pueden celebrarse entre estados y organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque normalmente en la construcción de las normas internacionales lo que se pone en juego es la soberanía. Y la soberanía reside en el poder estatal. Entonces, normalmente, como se hace como un acuerdo entre sujetos de derecho soberano, la idea es que sean los estados quienes suscriban los tratados internacionales. ¿Pero por qué se dice que incluso excepcionalmente se puede llevar a cabo entre estados y organizaciones internacionales? Porque recordemos que las organizaciones internacionales no son más que el producto de la ficción jurídica en construcción de sujetos de derecho internacional sustentado también en tratados, en acuerdos previos. Es decir, que para la construcción, para la constitución de una organización internacional es obvio, es evidente que se debe también derivar o generar una manifestación de voluntad del Estado que va a conllevar el ejercicio de su soberanía. Entonces, los tratados internacionales son una suma de lo que constituyen las organizaciones internacionales, son una suma de manifestaciones de soberanía por parte de los estados y son, como decir, unas expresiones
de segundo nivel de la soberanía, no de un Estado, sino de muchos. Entonces, por eso se les entiende también como susceptibles de suscribir acuerdos, tratados internacionales por ese depósito de soberanía que les compete. Quería que conversáramos sobre de qué van cada una de las evaluaciones. Yo las puse de esta forma Ya. para evitar contratiempos y de repente que no les dé tiempo. La materia, yo debo estar presentando las notas el dos de septiembre. Entonces pongo las Ya. evaluaciones para 29, 30 y 31 de forma tal que yo las reviso el primero y el 2 ya tranquilamente están en la plataforma, están tomadas en consideración por la gente de la evaluación. Entonces, son tres evaluaciones. Ya. Primero, dice, ahí están ya en la plataforma cargadas. No es necesario que de repente tome nota de ellas, sino que ya están cargadas Ya allá. están cargadas, ya. Ya. Ajá, entonces, Listo. primero, mapa conceptual. Un mapa conceptual. Se puede usar la herramienta CMap Tools, que es muy buena para hacer mapas conceptuales y muy práctica. Ok. Mapa conceptual que exprese la relación entre los diversos conceptos del derecho internacional, las teorías fundamentales que se han generado para explicar su naturaleza y los diversos sujetos de derecho internacional que pueden existir, dividiendo en su explicación lo relacionado con el derecho internacional público y lo relacionado con el derecho internacional privado. En términos generales, el derecho internacional. En términos concretos, cuáles los conceptos fundamentales del derecho internacional, las teorías que surgen para explicar la naturaleza jurídica del derecho internacional, entendiendo por derecho internacional tanto público como privado, ¿sí? Y los sujetos de derecho internacional, o a quienes se ven comprometidos, estudiando entonces lo relacionado con sujeto de derecho del derecho internacional público y sujeto de derecho del derecho internacional privado. Sería eso. Entonces, sería un mapa conceptual. Un mapa conceptual, Javier. Tranquilo, no se preocupe. Ya. No se preocupe que usted sabe que estamos, como dice, tiene uno que tomarle tiempo a las cosas de la casa, a las cosas para poder estudiar, pero no se preocupe por eso. Eso es perfectamente Gracias, comprensible. profesor. Gracias. Ok, listo. Entonces, mapa conceptual. No es necesario que sea una sola hojita de mapa. Usted puede usar el número de hojas que usted considere suficiente para hacer una explicación suficiente. ¿Sí me entiende? No es necesario que sea ¿Esa es la tarea uno? No. la tarea uno. Ya. Correcto. ¿La idea cuál es? La idea es que hay que ser suficiente, pero hay que ser sintético, hay que ser gráfico, hay que expresar las ideas con agilidad. Es la idea, el primero. 33%, 29 de agosto de 2003. La segunda actividad es una monografía, un informe monográfico sobre la siguiente temática, sobre las siguientes temáticas. Origen del derecho internacional público. Fuentes del derecho internacional público. Después de la fuente, los tratados internacionales, definición, tipología, régimen jurídico que los caracteriza. Ahí sería necesario hacer mención de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que es fundamentalmente la norma más amplia y de mayor reconocimiento internacional que tiende a explicar y a comprender los tratados internacionales. Ya. Ajá, el sistema jurídico internacional. Revisemos, pensemos en el sistema jurídico internacional. Yo siempre digo, no hay un sistema jurídico internacional centralizado, ¿sí? Es decir, donde haya una autoridad supraestatal que determine cómo se van a comportar todos los derechos, los sujetos de derecho internacional público, pero sí hay un sistema jurídico. Entonces, ¿cómo es ese sistema jurídico internacional? La estructura del mismo, partiendo de la Organización de las Naciones Unidas, que es la organización más amplia que puede englobar a todos los sujetos de derecho internacional. Los organismos que lo conforman, límite para el ejercicio de sus competencias. Sería interesante revisar qué tanta operatividad tendría entonces las Naciones Unidas. También recordemos que hay algunos países, por ejemplo, China Taipei o Taiwán, que no están incluidos dentro del sistema de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las limitaciones del ejercicio de
estructura internacional, del sistema jurídico internacional para el ejercicio de sus competencias. Obviamente no pueden decir, bueno, hay un embargo de un país contra otro, vamos a ejecutarlo forzosamente como se haría en el derecho privado. Esa es la primera parte del informe monográfico. La segunda parte del informe monográfico sería el derecho internacional privado, en este caso, definición, campo de acción, situaciones problemáticas que comprende, el régimen aplicable a la República Bolivariana de Venezuela y en el caso suyo, Javier, a la República del Ecuador. Solo o Venezuela o Ecuador. Ah, ya. Ok, aplicaría usted el régimen aplicable a la República del Ecuador. Ecuador. Sí, por lo menos las situaciones problemáticas que comprende. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas del derecho internacional privado? Son tres fundamentalmente. Tres. La, la competencia, el determinar la norma aplicable para la resolución del conflicto, la competencia jurisdiccional aplicable y la ejecución extraterritorial de las sentencias. Serían tres situaciones problemáticas, había que definir cada una de ellas. Es decir, si yo tengo un problema entre un contrato, debo decir cuál es la norma aplicable para ese contrato, si tiene elementos de internacionalidad, cuál es la norma, vamos a referirnos por el derecho del Ecuador, por el derecho de Venezuela, por el derecho de Estados Unidos, dependiendo de las diversas situaciones, la nacionalidad de las personas, la territorialidad de los bienes, la jurisdicción elegida convencionalmente, etcétera, etcétera. La materia, todo eso. Por una parte, norma aplicable. Segunda, órganos jurisdiccionales que son competentes y obviamente junto con los órganos jurisdiccionales que son competentes hay que definir también cuáles las normas procesales que se van a aplicar. Y luego, saber cómo se lleva la ejecución extraterritorial de las sentencias o exequatur. Esas serían las situaciones problemáticas. Eso tiene fecha 30 de agosto de 2023. Yo normalmente pongo ahí, bueno, todos esos informes, todas las tareas, aunque la tarea inicial lo indica en la plataforma, deben ser presentadas en PDF. Documentos en PDF. ¿Por qué? Porque son los documentos que uno puede visualizar inmediatamente ahí en la plataforma, no tiene que descargar, no tiene que hacer más, sino lo visualiza ahí Ah, sí, directamente. el Entonces, PDF. de todas formas, la plataforma está adaptada para que solamente reciba envíos en PDF. Entonces, Así hay que es. tomar eso en consideración Sí, para, ¿cómo decir? Para ahorrarnos disgustos a la hora sobre todo si estamos sobre la hora, ya es la hora pasada, lo que sea, y pues digamos que ay, no me acepta la plataforma el, el, el trabajo. En tercer lugar, un ensayo. Lo que yo iba a decir, normalmente yo pongo número de páginas mínimo, número de citas mínimo, no lo voy a poner esta vez. Lo que usted ya. considere, lo que ustedes consideren, dentro de las necesidades expresivas que tengan y dentro de la excelencia que requieran para llevar a cabo el trabajo. Obviamente, no se puede hacer plagio, porque es que no se puede hacer ni en pregrado. Eh, Hay que citar correctamente, de acuerdo con la normativa de la universidad, pues que se lleve por las normas APA, al menos las normas APA 6. Citamos correctamente, parafraseamos, etcétera, etcétera. Por último, tercera actividad para el 31 de agosto. Como usted verá, son 29, 30 y 31. No es que diga, ay, las puso todas juntas. No, es que para dar bastante tiempo, porque si pongo dentro de 6 días una, pues le estoy quitando tiempo. Si usted de repente le sobra el tiempo después de que hizo la otra, pues pudiera usted organizarse Adelantar. como mejor Claro. y pueda adelantar. Ok, incluso. Ensayo, plantear una situación problemática de derecho internacional público que puede ser actual o histórica. Y sobre ella generar los siguientes apartados. Descripción de la situación problemática, actores implicados, terceros implicados, posiciones de los diversos actores, argumentos de cada posición, normativas implicadas, teorías que pueden sustentar cada posición, análisis crítico de todo el fenómeno. Ahí sí viene la parte, digamos, donde el participante tiene que aportar porque va a hacer un análisis
separa todo en partes y es crítico para presentar una visión comprensiva del fenómeno, descripción de la evolución del fenómeno. Se puede partir desde el punto de vista de cuándo se inició y cómo se ha evolucionado en el tiempo, conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones es realmente el aporte significativo del participante, y las recomendaciones, sus opiniones de cómo debiera derivar esto desde el punto de vista del derecho internacional. 34% el 31 de agosto de 2030. Entonces me gustaría en este momento, Javier, que opinara usted sobre la duda, los aportes, lo que usted opine o desee expresarse sobre el plan de evaluación. No, está claro. Sí, las tres tareas están claras. Primero el mapa conceptual, la monografía y el ensayo. Sí, hay que tener cuidado es de cumplir con lo que se le está pidiendo. Por ejemplo, en la mapa conceptual, diversos conceptos del derecho internacional, tanto las definiciones del derecho internacional como los conceptos inherentes al derecho internacional, los conceptos básicos. Las teorías fundamentales que se han usado para explicar su naturaleza. La naturaleza jurídica del derecho internacional, a través de 2 o 3 teorías, se explica gráficamente en un mapa conceptual. Los diversos sujetos de derecho internacional que pueden existir tanto en derecho internacional público como en el derecho internacional privado y las características de cada uno. Entonces, eso es lo que estoy pidiendo. Cumpliendo con los parámetros que, que se piden, el participante debiera aprobar, y no solo debiera aprobar, sino debiera aprobar con una muy buena nota. Es como decir, cumplamos con los objetivos que se proponen. Sí, así es, correcto. Ok, entonces, pues ahorita, pues ahora, si se presenta algún otro participante, pues puede hacer alguna pregunta o algo así, pero pues mientras tanto, pues seguimos con nuestro estudio del derecho internacional. Son 3 participantes en esta asignatura. Entonces estábamos hablando de los tratados internacionales. Es una norma jurídica de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria para los estados. Yo decía que el hecho de que no exista una autoridad supraestatal que permita la ejecución forzosa del tratado no implica que el mismo no conlleve una obligación para el estado y una obligación plena y vinculante para el estado que lo suscribe. Entonces, también hablaba que se realizan los tratados normalmente entre estados porque la suscripción del tratado y la suscripción del tratado conlleva un desarrollo de un ejercicio de la soberanía. Cuando el Estado se compromete, cuando el Estado se vincula desde el punto de vista del derecho internacional, es porque lo está haciendo en ejercicio de su soberanía, lo está haciendo como un acto soberano. Por eso debe la persona física que ejerce de representante plenipotenciario al momento de suscribir un tratado, bien sea jefe de Estado o bien sea un representante nombrado ad hoc, debe tener plenos poderes para el ejercicio de esos tratados. Ahora, si eso es así, ¿sí? Recordemos a veces que los estados tienen unas empresas públicas que son bastante relevantes, por lo menos aquí en Venezuela, la empresa pública de mayor potencia y mayor fuerza, si bien ahora no está en sus mejores épocas, es Petróleos de Venezuela o PDVSA. No sé, en Ecuador, que debe haber una empresa de petróleo también importante, o empresas nacionales nacionales estatales. Pero aquí tenemos Petroecuador. Bueno, Petroecuador. Entonces, a veces, Petroecuador o PDVSA suscriben tratados con un estado, por ejemplo, para explotar en Surinam, para desarrollar acuerdos para explotación petrolera qué sé yo, de gas en Bolivia, supongamos. Entonces, quiero preguntarle, Javier, si suscribe un acuerdo Petroecuador o PDVSA con la República de Bolivia o con la República de Surinam, ¿eso es un tratado internacional, de acuerdo a lo que venimos diciendo? Tratado internacional. Suscripción para exportar petróleo. Pongamos así, o
para explorar, hacer una explotación Campos petrolera. de exploración y Eso. explotación. Ajá, entonces, no pensemos la presidencia, la República de Ecuador. No, pensemos Petroecuador o Como PDVSA empresa. como empresa con la República de Guyana, la República de Surinam. ¿Eso es un tratado internacional? Yo creo que sí. Bueno, según, según la Corte Internacional de Justicia, los tratados internacionales solo son suscritos por los estados o las organizaciones internacionales. Ah, ya. En este caso, la empresa nacional, si bien tiene los atributos de empresa pública, no está en No representa ejercicio al de, Estado. no representa al Estado porque no está en ejercicio de una soberanía. Entonces, acá veo un ejemplo Ya, le de, tengo claro ya. de la Anglo-Iranian Oil. Irán había firmado un acuerdo con la empresa Anglo-Iranian Oil, una empresa petrolera inglesa, la empresa del Estado, para la explotación de los recursos petrolíferos. Este acuerdo tenía dos caras. Era un acuerdo de concesión y al mismo tiempo tenía la naturaleza de un tratado entre Irán y el Reino Unido. Esta tesis no fue aceptada por la Corte Internacional de Justicia, porque los tratados internacionales solo pueden tener lugar entre estados y porque los acuerdos con empresas se rigen por las normas del derecho internacional privado. Es decir, que cuando Irán o cuando Ecuador suscribe, no, supongamos Petroecuador suscribe un tratado con Surinam, se entiende que está el Estado de Surinam suscribiendo un tratado con una empresa, a los fines de ella es una empresa privada, ¿sí? Una empresa privada, y para ver cuáles son las normas aplicables para una reclamación entre ambas, se utiliza el derecho internacional privado. Es decir, que cuando vamos a, a, a litigar en estos casos, normalmente no va a corresponder a la Corte Internacional de Justicia la decisión, sino a juzgados nacionales con competencia atribuida por el derecho internacional privado. No le oigo, Javier. Tiene el Ahí, cerrado. ya. Ok. Bien. A ver, ahí un ejemplo. Igual si el Estado ecuatoriano vende petróleo, un ejemplo a China, como son Ujú, casos reales y prácticos, el petróleo ecuatoriano nuestro es vendido y ya está vendido unos 25 años, creo, al ujú. futuro a China. Ahí sí, ¿no es cierto? Porque el Estado ecuatoriano es el que está negociando directamente con el Estado chino la venta de petróleo. Claro, a Sí, través de su empresa estatal que es Petroecuador. siempre y cuando la suscripción se lleve a través de un acuerdo entre ambos estados. Si la Eso digo, suscripción, claro, el Estado ecuatoriano está negociando la venta de petróleo con el Estado chino a exactamente. través de su empresa estatal petrolera que es Petroecuador. Ujú, Ahí sí, exactamente. entonces ahí sí entra el derecho internacional, los convenios internacionales de tratados. Si entra el derecho internacional público, porque si no va a entrar el derecho internacional privado. No sé si, bueno, aquí en Venezuela, porque es noticia, ha sido muy mediático, porque pues tiene que ver con Venezuela, pero no sé si usted ha visto en la prensa internacional que hay una gran cantidad de dinero, creo que en Portugal y en el Reino Unido, que haya retenido 1.500 millones de dólares y por otro lado como 5.000 millones de dólares, una cosa así, que son del Estado venezolano, pero son del Bandes, de un banco de desarrollo, y de PDVSA. Entonces, allá se hicieron unos acuerdos con el Estado y con empresas y a causa de las sanciones se paralizaron allá. Entonces, para tomar la decisión al respecto de qué se va a hacer con esos dineros, resulta que se acudió a órganos jurisdiccionales propios internos de esas naciones, pero que tanto de Portugal como del Reino Unido. ¿Por qué? Porque en esos casos se suscribió el convenio que se suscribió, lo suscribió PDVSA o lo suscribió el Banco de Desarrollo venezolano como empresa y se No sometió al más como derecho, Estado, claro, no como Estado. Entonces se no como empresas. suscribió y formó parte del derecho internacional privado y entonces ahí van a decir, bueno, la empresa venezolana, la otra empresa o el Estado es inglés,
pero los bienes están situados en tal lugar, el convenio se suscribió, se aplican todas las normas relacionadas al derecho internacional privado y resulta que resultaron competentes los tribunales de allá y esos son los que toman la decisión. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Solamente vamos a encontrar en casos de derecho internacional privado a los estados. Solo pueden suscribir los estados. Obviamente pueden ir a instancias de derecho internacional público, quiero decir público, yo dije privado, solamente pueden ir a instancias de derecho internacional público los estados y pueden ir también las personas naturales en los casos de violaciones de los derechos humanos, pues acuden a las cortes internacionales en caso de violación de derechos humanos. Pero cuando son para solventar circunstancias relacionadas con la solución de discrepancias internacionales entre propias del derecho internacional público, solamente van a incumbir o van a resolver los aspectos relacionados con decisiones o participaciones u obligaciones derivadas de los estados en ejercicio de la soberanía estatal. No sé qué le aparezca hasta ahora. Vamos, claro, sí. Sí, ahora sí ya está claro, sí. Cuando intervienen los estados, cuando es un tratado de derecho internacional y cuando no, sí. Cuando interviene el estado, cuando interviene solamente como empresas. Ajá, exactamente, que es el representante del Estado. Esta es una materia, un área, a mí me parece del derecho muy bonita, es muy bonita, pero hay que afinar, por eso hago yo énfasis en los conceptos fundamentales. Tenemos que entender los conceptos fundamentales, como por ejemplo el concepto de capacidad internacional, el concepto de personalidad jurídica internacional, que son muy importantes para la comprensión del derecho internacional público. Otra idea muy importante dentro del derecho internacional público es el concepto de comunidad internacional. ¿Qué es la comunidad internacional para usted, Javier? Comunidad, ver la palabra comunidad significa asociación, Claro. unión, sí. Me imagino la unión de países Ujú. con un fin determinado, o sea, el apoyo bilateral, el apoyo mutuo. Eso. Entonces, usted sabe que nuestros gobernantes tienen una idea, digamos, muy simple del derecho internacional y en general de la política. A veces nuestros gobernantes, sobre todo aquí en Latinoamérica, no son los más capacitados. Sí los presentan como tales, pero no. Entonces nuestros gobernantes dicen, por ejemplo, supongamos, el presidente de Venezuela dice, la comunidad internacional está en contra de las sanciones que se llevan a cabo contra el Estado venezolano. Ok, pero entonces, supongamos en los Estados Unidos, el representante de la política exterior de los Estados Unidos dice, la comunidad internacional apoya las acciones en contra de Venezuela, en contra de un régimen tiránico, por ejemplo, ¿no? Entonces, intentando, no dando mi opinión, sino intentando parafrasear lo que dirían estas dos posiciones. Entonces tenemos una posición, pongamos venezolana, que diga que la comunidad internacional rechaza las sanciones y una posición norteamericana que dice que la comunidad internacional apoya esas medidas como una forma de luchar contra un régimen tiránico. Si uno dice que la comunidad internacional está en contra de las sanciones y el otro dice que la comunidad internacional las apoya, creo yo que no pueden estar hablando los mismos, los dos del mismo fenómeno. Es decir, o la comunidad internacional está de acuerdo o la comunidad internacional está en contra si es que están hablando de lo mismo. Entonces, en esos casos, si la comunidad internacional puede entenderse como que rechaza algo, o la guerra de Ucrania, o apoya a Ucrania, o apoya la posición rusa, o está en contra de la posición rusa, la comunidad internacional, ¿qué es la comunidad internacional? ¿Qué podría hacer entonces, Javier? Claro, a base de los convenios, no, hablando de Pudiera los convenios ser, internacionales. pudiera sustentarse en los convenios internacionales, porque Pero, ¿qué tan peso legal tiene un convenio? tiene completo peso, genera Pero entre los obligaciones países firmantes. entre los firmantes. Eso es un punto
fundamental, porque entonces pudiéramos pensar, supongamos, ¿sí? Pudiéramos pensar que cuando yo estoy hablando de la comunidad internacional, estoy hablando de los países que tienen intereses comunes conmigo. Y esos intereses comunes los podemos expresar a través de la suscripción de un convenio internacional. Si yo hablo ahorita que está muy en boga, por ejemplo, del grupo de los BRICS, los países emergentes, las economías emergentes que se oponen al G7, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿sí? Los BRICS, ¿sí? Ellos proponen, si no bien no tanto Brasil, proponen una forma de desarrollo alternativa distinta a la forma de industrialización, pudiéramos hacer esa expresión, del capitalismo o liberalismo salvaje o neoliberal propuesta por el grupo de los siete. Bueno, entonces esa, esa comunidad BRICS puede considerarse que la comunidad internacional es el grupo de países que la conforman y el grupo de países que se acercan, que pretenden acercarse a ese sistema. Entonces, partamos de una idea. La comunidad internacional obviamente debiera englobar a todos los países del orbe, pero es una noción muy dinámica. Es abierta y es cerrada. Ahí juegan los intereses de cada país, ¿no es cierto? Es por Exactamente. eso tantos convenios. Hay el G7, el Merconorte, el Mercosur, los países del Pacto Andino, o sea, tantos. Bueno, entonces uno puede pensar que la comunidad internacional obviamente la forman la suma de acuerdos y convenios internacionales y que debiera haber una sola comunidad internacional si la mayor parte de los países que conforman el mundo están representadas por las Naciones Unidas, ¿sí? Y si revisamos, por ejemplo, existe que lo utilizan como una forma como me parece tan abusadora de algunos analistas que más que analistas son como teóricos de la conspiración que hablan de la agenda 2030, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un acuerdo mundial, una idea, un consenso mundial de qué queremos, cómo queremos que sea el mundo que habitamos hacia el año 2030. ¿Ok? Entonces, se supone que debiera haber una comunidad internacional sustentada en la ONU, en sus principios, en sus valores, en sus organizaciones, en sus organismos internos, el Consejo de Seguridad, etcétera, en su Agenda 2030 y todo eso. Pero también tenemos que entender que también existen unas concepciones más cerradas de la comunidad internacional. Ajá. La comunidad internacional como tal, entonces puede ser entendida como la suma de todas las naciones y puede también ser entendida como la suma de todas las naciones que son cercanas a mí en intereses. Entonces, cuando yo estoy hablando de la comunidad internacional, estoy hablando de un ente que no es corpóreo, porque pues empezando que los estados no tienen corporeidad, pues si los estados son los que conforman la comunidad internacional, pues tampoco tienen corporeidad. Pero también es más complejo que eso, porque como se maneja todo a través de intereses, en algún momento un país, en algún momento un país, en algún momento un país puede entenderse como parte de la comunidad internacional y en otro momento, como ya no forma parte de mi conjunto de intereses, puede entenderse que no. Entonces, normalmente la comunidad internacional también muestra una cierta apertura hacia la negociación y abierta hacia la negociación de todos los temas. Porque, por ejemplo, pongamos el tema, uno de los temas más polémicos y extrañamente polémico porque supongamos el tema de el equilibrio ambiental. Usted ha notado, Javier, que se suscriben muchos convenios internacionales con distintos países, pero normalmente los convenios internacionales que más se tardan en suscribir, que no se han suscrito o que se suscriben como normas de soft law, es decir, como una forma de derecho blando, de derecho internacional blando, que no establece propiamente obligaciones para los estados, sino manifestaciones de voluntad de que en un futuro van a acogerse a determinadas directrices dentro de su legislación nacional, son las áreas de
el campo ambiental. ¿Por qué cree usted que sea esa área la que esté más limitada, la que sea más reacia a los estados a concluir consensos para regular estas materias? Cuestión ambiental. La ambiental. Difícil. Cada país es distinto al otro. Igual las afectaciones ambientales son distintas. Y ahí juegan muchos intereses. Hay transnacionales, empresas inmensas que tienen interés directo en la remediación ambiental. Igual, y son las promotoras y las causantes de tremendos daños ambientales. Hablamos nosotros del país nuestro. Una peste que tenemos en las Islas Galápagos son los pesqueros chinos y japoneses. Ujú. Igual, hay convenios, hay tratados, pero hay el respeto de potencias mundiales hacia países pequeños, como somos nosotros, Ecuador. Y eso Es difícil. eso por la parte del irrespeto de las potencias extranjeras. Ahora, Javier, yo creo que yo no he conocido, bueno, yo no he leído todas las constituciones del mundo, pero yo no he conocido una constitución que tenga más menciones y más menciones de respeto al equilibrio ambiental que la constitución ecuatoriana. Claro, les da derecho ya. El medio ambiente Ajá, le la, otorga un derecho ya, la sí. constituye en sujeto de derecho, ¿sí? Es Correcto, ya le decir, da derechos. puede incluso alguien en representación de la naturaleza, del ambiente, ejercer hasta una acción de protección para proteger a los derechos de la naturaleza. Ok, Sí, pero aquí entonces, algo que nos está afectando tremendamente es la minería ilegal. ujú, La minería ilegal es lo que está afectando el medio ambiente, claro, floras, faunas, y con eso es muy grave el tema de la minería ambiental, pero también de la minería ilegal, ilegal. pero también desde el punto de la vista de la legalidad, también hay explotaciones en la zona de la Amazonía que son relevantes y que son violatorias del equilibrio ambiental y sin embargo están Justo, aprobadas. sí, están aprobadas. Justo hoy estamos cerca a unas elecciones anómalas por la cuestión de la que se, Del atentado que hubo y la el violencia. atentado, o más que eso, igual Ah, y lo de la hay muerte una cruzada. consulta, sí, Ujú. hay la muerte cruzada, hay una consulta ahí de la no exploración de los campos Ok. petroleros Ah, está de incluido ITT. dentro de Está esa. incluido, sí, Ah, sí. no, eso está Dentro muy del bien. el 20 de agosto tenemos las elecciones adelantadas presidenciales y de asambleístas, y ahí está incluido una consulta de la no explotación de los campos petroleros en la Amazonía nuestra. Bueno, entonces fíjese usted, ese caso está, como yo decía, la comunidad internacional está abierta a la negociación desde todo punto de vista, pero sin embargo, el caso ambiental es muy particular. ¿Por qué? Porque ahí entran muchos juegos de intereses, tanto de las naciones más desarrolladas como de las transnacionales, que a las que no les interesa de repente les parece, les suena a nada de repente destruir el equilibrio ambiental en el Ecuador cuando ellos están situados en Beijing, o en Londres, o en La Haya, o en donde sea, muy lejos de allí. No coinciden, no conciben la condición sistémica del ambiente y de la mutua afectación, no importa que ocurra en un lado o todo el mundo. Entonces, eso también ha determinado la existencia de distintos carices, de distintas características de la comunidad internacional. Entonces, la comunidad internacional se puede entender también como disgregada o segregada por intereses. Yo digo, la comunidad internacional son los países, antes, por ejemplo, los países no alineados, o cuando existía el problema, la situación de la Guerra Fría, los países que apoyaban a la OTAN o los países que apoyaban el Pacto de Varsovia. Es decir, los países, por decir, liberales y los otros denominados países progresistas. Yo coincidía, bueno, mis países, la comunidad internacional está formada por los países progresistas. Por ejemplo, en América, por decir, los gobiernos en determinado momento de Brasil, de Argentina, de Ecuador ya no, el de Venezuela, Nicaragua, México y Cuba, supongamos, y bueno, esto forma parte, ellos son la comunidad internacional desde mi punto de vista y los otros países no.
Eso es un tema delicado para el estudio de la comunidad internacional. Pero la comunidad internacional no solamente se disgrega o se divide por o se fragmenta por temas de intereses, sino también se fragmenta por temas de regionalismo, porque cuando yo hablo de la comunidad internacional, yo puedo estar hablando de los países de Sudamérica. ¿Por qué? Porque pues, son los que tenemos cercanía geográfica, problemas comunes, intereses comunes, queramos o no, etcétera, etcétera. Entonces, por el tema de regionalismo puede estar disgregándose o dividiéndose la concepción de la comunidad internacional. Pero también la comunidad internacional se puede fragmentar por el tema de la especialización de los temas que yo quiero tratar. Porque si estoy hablando de petróleo, ¿sí? Si yo quiero hablar de la organización de países exportadores de petróleo, entonces yo voy a hablar de países que están situados en América, después de hablar de países que están situados en el África y puedo hablar de países que están situados en el Medio Oriente. No tiene ninguna vinculación geográfica, pero existe una vinculación directa entre estos países con ocasión de la especialización de la materia a la que corresponde estudiar, ¿sí? Entonces, es otra forma de comprender la especialidad de la comunidad internacional. Lo que ocurre, Javier, es que como el derecho internacional regula algo que no existe y realmente la comunidad internacional, yo no puedo decir, mire, la comunidad internacional está allá, mírela, ya la ve, la corporidad no, regula, es una idea que surge de las relaciones necesarias entre los estados. Entonces, como, como no está regulada en ningún lado, pues debemos entender que puede obedecer a diversas posiciones, a diversos intereses y a diversas directrices, Claro, quedaría, como usted dice, como idea y como una intención. como una intención suscrita y generada por los países, por los sujetos de derecho, por aquellos que tienen capacidad jurídica internacional o personalidad jurídica internacional. Y es muy distinto capacidad internacional de la idea de ser un actor internacional, porque capacidad internacional conlleva el ser susceptible de tener derechos o vincularse válidamente entre el derecho internacional, pero el hecho de ser actor político o actor dentro del plano internacional es la capacidad de ejercer influencia. Y ahí es que yo traía a las organizaciones no gubernamentales, traía a las empresas transnacionales, porque si bien no suscriben tratados internacionales o la empresa Petroecuador, sí tienen forma de ejercer influencia directa en mucho de lo relacionado con las relaciones internacionales y con el derecho internacional.